Estamos acá aparte en una cancha de básquet, así que algo del juego me parece, Alexandra, que tiene también esta charla que les vamos a proponer. Se llama La trama de los cuerpos, amar, leer y escribir. Y bueno, para arrancar, Alexandra, primero, bueno, saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Dino. Gracias por la invitación a la gente del Fitch, a Sami, a Maxi. Y para mí es muy importante estar acá porque la primera vez que yo publiqué un texto, o sea, la primera vez que hice público algo de lo que pienso y lo que escribo fue en revista Polvo, de Luciano Salice y Federico Capobianco, que son de Chivilcoy, y para mí esa es la marca total del comienzo de algo sin que yo supiera que era el comienzo, así que para mí es muy importante, así que gracias también por eso. Está por ahí Luciano, así que lo saludamos. Y bueno, como lectores de Chivilcoy también nos acercamos a tu escritura a través de Polvo, así que es muy lindo que recuerdes ese momento inicial. Y te decía, esto de encontrarnos acá, incluso en un estadio de básquet, me puso a pensar también en la dimensión de juego que hay en esto del amar, del leer y el escribir. Para arrancar, ¿qué se pone en juego cuando se escribe? En principio te diría no sé, porque la verdad es que mi relación con la escritura fue cambiando. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Digamos, yo no escribí siempre y a la vez lo que sí hice siempre fue leer. Entonces creo que la lectura es una manera de escribir también en el sentido de cómo se piensa. No hay forma de que yo pueda pensar sin leer y no puedo escribir sin leer. Entonces me parece que lo que se pone en juego, por lo menos para mí, es la lectura. Siempre. Sí diría que no solo leer libros, sino la práctica del psicoanálisis como práctica de lectura me permite un modo del pensamiento que no sé cómo sería sin la lectura. Y a la vez hay textos que me empezaron a empujar a escribir. Ciertas lecturas que fui teniendo que me daban ganas de escribir en su momento, y así es como escribo. Entonces yo diría que antes que nada lo que para mí se pone en juego es la lectura. Antes que nada, el momento de la escritura yo no lo podría pensar porque es como un momento incluso un poco de trance. A veces leo lo que escribo porque pasa por algún lado y no me doy cuenta que fui yo la que escribió eso. Uno es y no es el que escribe. Pero te diría que sí, para mí funciona básicamente como si yo estuviera escribiendo, ahí está mejor, ¿no? Como si estuviera escribiendo un cuaderno de notas, como las lecturas. En general escribo las lecturas. Así que diría en principio eso. Bien, es como un efecto de la lectura, de la escritura en tu caso. Pensaba también en esto cuando traía a colación lo del juego, las posiciones, los movimientos que se involucran en cualquier juego. Creo que y sin embargo el amor, elogio de lo incierto, rápidamente, incluso desde el subtítulo del libro, haces un movimiento que es de desmarcarte, de hablar de la ciencia del amor, ¿no? De hablar desde una certeza o un conocimiento solidificado. ¿Cómo es entonces asumir eso? Asumir en la escritura, con la carga que tiene escribir un libro que se supone el objeto del saber, ¿cómo animarse a escribir desde el no saber? Yo en principio diría que eso lo tengo aceitado porque yo nunca creo que sé. Quiero decir, siempre estoy dudando de lo que sé o al revés, despojándome de todo lo que creo que sé. Eso en principio. En segundo término diría que yo no me senté a escribir un libro, aunque en un momento sí, pero no es que yo dije voy a escribir un libro sobre el amor, sino que yo estaba pensando cosas alrededor del amor y me convocan a escribir un libro y yo dije podría escribir un libro sobre esto. Y a diferencia de otra cosa que yo había escrito, que era una tesis, por ejemplo,
que sí implica todo el rigor y el saber y la fuente y la cosa y la precisión, el ensayo te da una libertad que obviamente no tiene otro género literario u otro género. Y hice eso, ensayé ideas, pero insisto, me parece que uno no es, yo por lo menos no soy consciente de lo que estoy haciendo. Me parece que en la medida en que uno espera algo de lo que hace, se inhibe, no puede hacer nada, digamos, ¿no? Me parece que hay un punto de la escritura que funciona independientemente del lugar donde va a ir a parar eso, que no depende de uno en alguna medida, porque uno puede querer hacer algo y sin embargo después te sale o no te sale. Entre la intención que uno tiene de decir y lo que dice, hay tal distancia que en realidad no sé, uno no sabe lo que hacen a una medida. Entonces, eso que acabo de decir va perfectamente con el amor, digamos, ¿no? Porque con el amor uno no sabe lo que hace, tampoco nunca, aunque uno crea que sabe, o cuando sabe ya es tarde, cuando supo ya es tarde, o cuando lee lo que hizo ya pasó o no pasó, o ¿no? Hay un desfasaje temporal, pero además hay un desencaje propio del amor que hace que efectivamente nos deje un poco, sí, a tientas, diría, ¿no? Y yo creo que el libro lo escribí un poco a tientas, a pesar de todo lo que sabía teóricamente, ¿no? Pero yo no quería escribir un libro de teoría, ni quería escribir un libro de psicoanálisis. No quería eso. No sé si lo logré, pero no quería eso. En cuanto al psicoanálisis, aparece la idea y la incorporamos en el subtítulo de la charla de la máquina de lectura, ¿no? Así todo, podemos decir que no es un libro totalmente de psicoanálisis. Hay otras lecturas. Me parece maravilloso cómo ahí centellean un montón de lecturas, incluso conversaciones que tenés con amigos y que traes, y canciones. No sé, yo te imagino ahí escribiendo en la mesa como poblada de un parlante, escuchando música, anotaciones, escrituras, recuerdos de conversaciones. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo vas tejiendo esas citas? Sí, yo diría que soy un poco desprolija y dispersa y eso funcionó a favor, creo, porque efectivamente no es el libro que yo pensé. Cuando lo terminé, no es que yo... Digo, insisto con la tesis, porque la tesis uno tiene que armarla, tiene que saber lo que va a hacer, capítulo 1, capítulo 2, le mandas el capítulo 1 al director, te dice que no, esto va al final. Bueno, esto es absolutamente libre y esa libertad da mucho vértigo, porque ¿no? Yo no escribí el índice antes de escribir el libro, por ejemplo. Sabía cómo iba a empezar, pero yo te diría que tenía zonas por las que iba a transitar, pero no tenía las canciones antes, los libros que iba a citar antes. Me fui encontrando en la medida en que fui escribiendo y yo te diría que incluso mientras escribía leía, hacía las dos cosas a la vez. Eso que vos decís efectivamente sucedió, tenía los libros abiertos, iba pensándolos. Me parece que así escribo todo lo que escribo. Las columnas del diario las escribo así también, son como pequeñas cosas que me van disparando pensamientos y me parece que funciona un poco como la práctica del psicoanálisis. Yo creo que tenía esa cintura, que eso sí lo tengo de antes, ¿no? Escuchar sin ninguna cosa previa, pero radicalmente, ¿no? Que es un ejercicio muy difícil, que es escuchar sin saber previo, para dejarte afectar por lo que el otro dice y para escuchar al otro como otro. La única manera de hacer eso es con la atención flotante, que es no estar prestando atención a nada en particular. De esa manera también escribí, me parece que de esa manera también leo. Hay un elogio a la dispersión que hace Walter Benjamin, que a mí me gusta, que es la idea de que la lectura es en dispersión, digamos, ¿no? Porque efectivamente nadie lee sin interrupciones, y no me refiero a la época actual, que uno está interrumpido todo el tiempo, sino a los momentos, como dice Barthes, en que uno levanta la cabeza del texto y ahí algo se produce.
Yo creo que así lo escribí, ¿no? Perdón, y en el medio vino la pandemia, porque me agarró la pandemia escribiendo el libro. Y de hecho estuve 2 meses sin escribir, ni leer, ni nada, porque quedé pasmada. Y lo primero que se interrumpió para mí fue la lectura, no podía leer. Así que estuvo tambaleando el libro, porque no sabía si lo iba a poder terminar, iba a ponerle por la mitad. Así que sí, después lo terminé, lo retomé y lo terminé y se publicó en octubre del 2020, así que sí, en el medio estuvo la pandemia. Bien, estamos hablando de Y sin embargo el amor, pero luego en el 2022, cuando publicás Un cuerpo al fin, la pandemia aparece sobre el final del libro. Incluso aparece, creo, de una manera, con una escritura como más urgente, precipitada, frases más cortas, la angustia total del momento. Aparecen los años empastados, el 2020, 2021, 2022, apelmazados. ¿Qué te quedó, digamos, de esa escritura, de ese momento? Así te lo pregunto de manera libre, ¿qué afectación te quedó, pensando en que estamos en el 2023? Y si aún perdura para vos el mandato de esa productividad que nos aquejó en la pandemia de, bueno, aprovechar el tiempo. Vos recién acabas de decir, no pudiste leer. O sea, ¿considerás que eso perdura? Ese mandato de productividad. Ese mandato de productividad ya venía, o sea, nada de lo que explotó en pandemia no venía de antes, incluso el aislamiento social ya venía de antes también, los protocolos ya venían de antes. En la pandemia eso explota y es verdad que al principio, enseguida, en marzo, abril del 2020, hubo, no sé si se acuerdan, porque es otro mundo, ¿no? Ahora es muy loco, yo cada tanto pienso y la cantidad de gente diciendo que había que aprovechar el tiempo y había que hacer una cantidad de cosas, y había que leer, y había que cocinar, y había que bailar, y había que ordenar el placar, y había que hacer masa madre, ¿se acuerdan, no? Yo decía, primero tengo una relación, no lo digo como una virtud, lo digo como, no sé, es así, tengo una relación con la incertidumbre bastante poco hostil, digamos, me gusta la incertidumbre, supongo que no la que hay ahora, por ejemplo, la de ahora no, la de ahora ya fue mi límite, porque ya no es incertidumbre, es otra cosa lo que está pasando ahora, que es, no sé qué está pasando, no hay con qué leerlo, pero cuando irrumpe la pandemia, por supuesto que estaba angustiada, yo más bien, no es que no estaba angustiada, pero esa angustia a mí no me empujaba a hacer cosas. Tengo buena relación con parar, yo tengo una buena relación con parar, a pesar de que a veces no paro. Quiero decir, trabajo un montón, no me es fácil, pero estoy atenta a eso. Cuando vi que estaba todo el mundo tan eufórico para hacer cosas, lo primero que pensé es qué escasa relación tenemos con la angustia, digamos, ¿no? Qué rechazo permanente que tenemos a la angustia, porque ¿cómo es que no estábamos todos angustiados y estábamos haciendo masa madre y gimnasia? Y estoy hablando de los primerísimos meses, después la gente fue cayendo y sí se fue angustiando. Entonces ese productivismo del que vos hablás, que ya venía de antes, me parece que se exacerbó en relación a la angustia que produjo un acontecimiento tan inédito como fue la pandemia, digamos, que fue inédito. Y yo sí, no podía leer, literalmente, o sea, abría un libro y lo tenía que cerrar, y alguna vez pensé que el mundo se había detenido tanto y uno estaba tan afuera del mundo que leer te saca más del mundo todavía, que no me podía ir más del mundo de lo que el mundo ya nos había expulsado a todos. Había algo de extrañeza tan grande que no me animaba a leer y entrar en mundos, ¿no? Que es lo que uno hace cuando lee, que se va del mundo y listo, acá ya estábamos afuera y por eso no podía leer. Me acuerdo el primer libro que pude leer, sí,
que fue un libro sobre la lectura, que es una colección de Ampersand de escritores que escriben su biografía de lectores, que es muy linda esa colección. Y el primero que leí, o sea, el primer libro que leí después de este síntoma de no poder leer fue el de Silvia Molloy sobre su biografía de lectora. Digo, no me parece casual que lo primero que leí fue un libro sobre la lectura, digamos, ¿no? Me olvidé lo que seguía. Ah, lo del productivismo, sí. Sí, fue muy... Para mí fue muy impresionante lo que pasó, incluso lo que pasó después de la pandemia, que no terminó, pero que decimos después de la pandemia, que es también que hubo una salida un poco eufórica de la pandemia, ¿no? Y había... Este año me parece que paró un poco, pero había recitales y cosas, y cosas, y cosas, y cosas, y cosas. Y de golpe había un agobio generalizado y tampoco le dimos tiempo al cuerpo a volver del encierro, del aislamiento. Entonces, lo social también se desencajó porque nos pusimos todos un poco eufóricos. No nos dimos como... No fue por goteo que fuimos volviendo. De golpe volvimos a la vida, a veces un poco como si no hubiera pasado nada, me parece. Y pasaron muchas cosas y con eso yo me llevo mejor, con la idea de que acá está pasando algo y por ahí no es el momento para eso, ¿no? Para salir eufóricos, no sé. No le tengo miedo a eso, pero... Y contemporáneamente atendí a pacientes en pandemia, que también fue un desafío para mí, para todos mis colegas, para cualquiera que atienda. ¿Cómo hacer para escuchar en una situación que también nos atravesaba muchísimo, que es la pandemia? Era la primera vez en mi vida y en la vida creo de todos los colegas con los que, porque generacionalmente, digamos, no importa qué generación sea, no había habido una pandemia antes. ¿Cómo hacer para atender y para escuchar a alguien que tenía miedo por el virus, siendo que nosotros también teníamos miedo por el virus? Entonces, ¿qué le íbamos a decir? Si yo también tengo miedo, lloremos. No. Y a la vez tampoco mostrarse, que eso es lo que pasa siempre, pero en ese momento fue radical, que es, bueno, cómo no entrar en esa mismidad con el paciente a pesar de que la situación era, entre comillas, la misma, aunque no es la misma nunca. Y era cansador, me acuerdo los primeros tiempos, yo estaba muy cansada físicamente de atender pacientes, siendo que la vida cotidiana se había aquietado absolutamente, con lo cual, ¿por qué estaba más cansada que antes? Y hablando con colegas entendí que era por esto, por el esfuerzo de mantenerse separados. Recién entonces comentabas esto, diría entre que hay esa posición como analista de no, digamos, empatizar, esta palabra que está en boga desde hace unos años, con el paciente, con el analizante, poder sostener ese también desmarque de esa posición. Y bueno, me llevó a ubicar una palabra que aparece en Un cuerpo al fin también, que es eso del entre, ¿no? ¿Qué nos podés decir de, no sé, de ese lugar, de esa palabra quizás, digámoslo así, sin más rodeos, que vos también traes como una imagen de ese lugar que está... Perdón, ¿está haciendo eco? Ese lugar previo a subirse al tren, ¿no? Vos ubicás ese lugar, ese entre, ¿cómo es en inglés? Gap. ¿Qué nos podés decir de ese entre? Sí, a lo que Dino se refiere es a esa frase que hay en los subtes de Londres, que no es que porque yo había estado en Londres, sino porque no me acuerdo cómo me la crucé y me la acordé o se me ocurrió, que es que, bueno, que hay una voz, perdón, me fui de tema porque hay toda una historia con esa voz del subte de Londres, hay una nota que pueden buscar, que es el tipo que grabó la voz durante años en el subte de Londres, que dice mind the gap, que tenga cuidado al espacio que hay entre el subte y la plataforma para que uno no se caiga. Bueno, ese tipo se murió y la mujer fue entonces a la estación a escuchar la voz
de su marido, que fue durante años la voz del subte en Londres. Bueno, ese Mind the Gap, que es como ese lugar entre o esa brecha o ese espacio o ese hiato que hay entre una cosa y otra, que en lugar de ser una advertencia, como lo es en el subte para no tropezar, me parece que es interesante ese espacio entre una cosa y otra, que no es ni una cosa ni la otra, y son las dos cosas a la vez, y al mismo tiempo es como un espacio que se abre, que permite entonces un paso, diría, menos certero en todo caso, ¿no? Con más, dando cuenta de la fragilidad del cuerpo, porque cuando uno se tropieza, en realidad se tropieza, puede ser un tropiezo muy, muy pequeño y aún así se pone en juego todo, ¿no? Es como una caída del cuerpo, una imagen. ¿Vieron cuando uno se tropieza? Recién yo me tropecé 2 veces, porque somos los que tropezamos muchas veces con lo mismo, con un escalón que hay arriba, y uno se le desarregla todo el cuerpo cuando uno se tropieza, no es que, ¿no? Es un desarreglo total, y a mí me parece que ese desarreglo corporal es interesante de pensar, siendo que vivimos, ¿no?, pendientes de una imagen y de una cosa erguida, hablando de productividad y todo eso. Y entonces ese espacio lo pensé, yo ya no me acuerdo lo que escribí, pero lo pensé en términos de eso, de lo que permite un hiato, que finalmente es un lugar para que respire algo, digamos, ¿no? Para que algo esté vivo. Exacto, dice Alexandra, Mind the Gap no como advertencia, sino como la posibilidad de que se suscite una vida, no siempre ni garantizada, deseable, deseosa y no solamente soportable. ¿Hay algo del deseo que funciona así en el entre? Sí, sí, totalmente. Sí, porque me parece que estamos muy acostumbrados a tener que definirnos, definir las cosas, definir los proyectos, definir qué queremos hacer. Y eso nunca viene bien, digamos, ¿no? Entonces, darle lugar a eso que finalmente tiene que ver con el deseo, que tiene más que ver con el titubeo, con el ir a tientas, con el balbuceo. Me parece que está todo en las antípodas de la certeza y de la imagen y de lo que uno cree que es. Y a mí me parece un lugar habilitador más que de advertencia, ¿no? Justamente, la posibilidad de caer un poco. No, un poco, un tropiezo y después uno sigue caminando. No digo fracturarse la cadera, digamos, ¿no? Y quedar 6 meses sin poder caminar. Un poquito, ¿no? Como estar advertidos que uno puede, eso, caminar sin saber tanto hacia dónde se dirige. De hecho, hace poco en una de tus columnas de Diario AR, vos traías una imagen que te comentó un amigo de Tucumán, un escritor, que hablaba de esto de caminar a tientas. ¿Vieron esos cuando cruzamos algún río o algún, ¿no?, que están esas piedritas y vamos caminando y el paso, damos un paso y el paso siguiente no está asegurado, tambalea? Bueno, es una figura que vos trajiste para pensar la época, para pensar hoy también qué nos pasa, hacia dónde vamos. Digo, también, ¿no es a veces la urgencia de iniciar un análisis, asumir eso? Porque muchas veces pensamos, bueno, ¿cuándo me voy a curar? ¿Cuál va a ser el camino trazado del análisis? Está esa urgencia, ¿no? Sí, igual lo que hace el análisis es desandar esa urgencia, claro. Y después, cuando alguien se está analizando, eso ya no viene más. Sí aparecen momentos uy, otra vez me pasó esto, ¿cuándo voy a parar de hacer esto? Pero son atisbos ya, es como si, me parece, algo se distendiera y el tiempo de un análisis está totalmente por fuera del tiempo cronológico, no solo la sesión, sino el tiempo en el que alguien se analiza. Vieron que hay como un lugar común de decir que el psicoanálisis tarda mucho, dura mucho. Me parece que lo que hace un análisis y cuando alguien se está analizando es dejar de contar el tiempo no importa cuánto tarda. O cuando alguien finalmente logra hacer algo que durante años no podía y dice, ¿por qué no lo pude hacer antes? Bueno, porque antes no es ese antes, ¿no?
Y me parece que efectivamente la manera en la que un análisis orada esa urgencia, y que yo no lo encuentro en ningún lado, lo digo como paciente ahora, ¿no? No encuentro en ningún otro lado ese momento de suspensión del mundo y del reloj y del tiempo y del productivismo, y si estoy ganando tiempo o estoy perdiendo tiempo, o si me suma o si no me suma. Me parece que el análisis orada eso muy bien, digamos, ¿no? Y yo no tengo ni idea cuánto hace que viene un paciente. O sea, bueno, habrá pacientes que hacen la cuenta un poco más, pero la verdad es que no tengo ni idea. Y los pacientes tampoco, no sé, algunos contarán, porque bueno, hay gente que cuenta, pero... Y yo tampoco sé cuánto hace que me analizo, ¿no? Hay algo de ese conteo voraz que queda suspendido. Que queda fuera de cálculo, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho, porque los efectos de un análisis son todos inesperados. Porque un análisis funciona así, con efectos inesperados. No es que uno va y dice, hola, vengo porque me pasa tal cosa y al tiempo esa cosa no está más. No. Efectivamente, las cosas que va produciendo un análisis son todas inesperadas. ¿Considerás que tiene un lugar el psicoanálisis o cierto psicoanálisis en el debate público o a la hora de leer la época? Si considerás que tiene un lugar cierto psicoanálisis hoy, no sé, de que quizás puedes participar con tus columnas o alguna mirada que tenga algún efecto de lectura del psicoanálisis para pensar la época hoy, digo a nivel político, social, más allá de la esfera específica del psicoanálisis. En realidad tengo mis dudas, porque no estoy tan segura de que el psicoanálisis tenga cómo leer eso. Porque termina siendo psicoanálisis aplicado o sociología no sé, digamos, que yo me dedique al psicoanálisis y que escriba una columna no quiere decir que esté haciendo psicoanálisis de la época. Lo que yo hago en las columnas no lo hago otra vez desde el psicoanálisis en términos de aplicar un saber, sino, bueno, como vos lo dijiste, yo fui a un festival de literatura como este a Tucumán, me encontré con alguien que me vino a hablar, después esa persona me dejó un audio y dijo la palabra stepping stone, y a partir de ahí a mí se me ocurrieron un montón de cosas, digamos, ¿no? Así es, no es que yo vengo pensando y le aplico... yo no siento que yo sea capaz de leer, porque además, ¿quién puede leer la época, no? No sé, uno está metido en la época, me parece un poco pretencioso, aunque a veces yo entre en esa también, porque yo también a veces hablo de los discursos de época, pero una cosa es pensar lo que se va repitiendo, como vos decías, la palabra empatía, que yo detecté que estaba por todos lados y dije, a ver qué es esto, y me metí a ver qué es. Y otra cosa es pretender que el psicoanálisis puede leer, no sé, que tenga efectos políticos es otra cosa, digamos, pero no estoy tan segura de que se pueda leer. No me gusta aplicar el psicoanálisis o los conceptos psicoanalíticos a la política. No sé, yo escuché psicoanalistas hablar de la pulsión de muerte o esas cosas, a mí no me funciona, no sé si otros lo hacen, tampoco los consumo. Para leer sobre política leo politólogos, digamos, me parece a mí. Sí, así todo, bueno, lo digo como lector, digamos, de tus escritos en general, creo que hay un efecto político en el sentido de hacer un stop, un detenimiento a estas doxas, a estos lugares comunes, a estos mandatos, digamos que son propios también de un sistema político y cultural, del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, el de la productividad. Creo que en Un cuerpo al fin le dedicás mucho a pensar eso o a tratar de sacudirlo, pensando en el cuerpo, en los cuerpos, que es también el tema que nos convoca hoy. ¿Qué efectos tiene o cómo te resuena esto de el mandato de la productividad en los cuerpos?
Y me parece que la palabra que más se escucha últimamente es cansancio, ¿no? Es como estamos todos cansados, pero un cansancio también en algún sentido novedoso, porque también ya venía de antes, eso que decíamos que todo esto ya estaba de antes, porque no sé, estoy pensando, Mark Fisher habló un montón del cansancio, por tomar a alguien cercano y no tan, ¿no? Del burnout y del capitalismo y de cómo nos hacen pelota por todos lados. Sin embargo, el cansancio de la pandemia o pospandemia ya eso queda corto, ¿no? Hay algo más y todavía hay algo más después, que yo no lo tengo pensado, pero lo vengo pensando, que es la autogestión, cómo se desplazó todo a la autogestión y cómo somos todos autogestores de nuestras cosas, digamos, ¿no? No solo que trabajamos un montón y tenemos muchos trabajos para lograr, digamos, más o menos sobrevivir, eso ni hablar, pero además cada trabajo, si ustedes se fijan, requiere una cantidad de demandas que antes no existían. Mándame, llená este formulario, pasa por acá. Antes era, uno hacía el trabajo y después lo cobraba, y ahora uno, incluso el entretenimiento es autogestivo, ¿vieron, no? O ni hablar de las nuevas tecnologías, de las que, por ejemplo, yo no soy ni ahí experta, estoy pensando, no sé, Ingrid Sarchman, una persona que lee mucho eso, cómo la técnica modifica la subjetividad. Pero estoy pensando eso, ¿no? Subir una foto a Instagram, ¿es un laburo o no? Que el filtro, que esto, que lo otro. O sea, yo digo, yo lo hago, pero digo, todo se transformó en un trabajo. Entonces a mí me parece que el entretenimiento se volvió un trabajoso, el ocio es trabajoso, y los trabajos están estalladísimos porque hay que hacer una cantidad de cosas que antes estaba distribuido de otra manera. Entonces la autogestión está como muy presente, y creo que el cansancio en los cuerpos está llevado al paroxismo, digamos, ¿no? Asimismo, el cansancio es posibilidad también. O sea, sí, hay un sesgo del cansancio que es resistencia, digamos, ¿no? Sí, sí, es como, bueno, el entre, ¿no? Ese doble, a mí no me gusta pensar en términos dicotómicos, por eso sí, es una cosa y la otra a la vez. Eso lo dijeron algunos teóricos también. Estoy pensando en Barthes cuando habló del cansancio como resistencia. Yo no sé hoy en día cómo el cansancio es una resistencia, porque, insisto, uno se cansa todo el tiempo de todo. El WhatsApp, ¿a quién se le ocurrió inventar el WhatsApp? Es un agobio permanente. O sea, uno no puede... No hay cerrar sesión de WhatsApp. El que invente cerrar sesión de WhatsApp lo vamos a querer mucho. Entonces, sábado, domingo, vacaciones, no vacaciones, hay un permanente asedio de la demanda, y es realmente no hay... Entonces el cansancio también a veces debería funcionar como resistencia, ¿no? Como decir, bueno, eso depende de la relación que uno tenga con el límite. Hay gente que, bueno, que no tiene límites, que no puede con los límites. O el mercado, ¿no? Que dice todo es posible, just do it. Estoy pensando en los eslogans de las marcas de ropa, ya que estamos de ropas deportivas. La idea de que todo es posible es una idea tremendamente tirana. Y no todo es posible, y que no todo sea posible a la vez posibilita una vida un poco menos tortuosa, diría, ¿no? Que no todo sea posible, porque si querer es poder, que además no, porque lo vemos todo el tiempo. Ahora, el eslogan de la autoayuda, que es querer es poder, se cuela de manera más sutil en una cantidad de otros discursos, me parece a mí. Con lo cual, los cuerpos, para mí, no solo están cansados del cansancio del capitalismo, ¿no? Sino hay todavía algo más, que es la demanda permanente, la imposibilidad de hacer silencio y de sustraerse del mundo. Uno hace cada vez más
trincheras, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo activadas las notificaciones del WhatsApp, entonces solo me entero si entro. Entonces ya ahí hay una barrera, por ejemplo. No tengo ninguna notificación. Pero ir al cine, que la gente mire el celular en el cine, es algo nuevo. Antes yo iba al cine y esas 2 horas que duraba la película, no había nada de eso. Ahora el de adelante prende el celular y te interrumpe con la luz. A mí me parece que hay también una mayor desconsideración de los otros y del espacio común, que es pesadísima esa desconsideración. Y eso también repercute mucho en los cuerpos, porque estamos todos un poco más crispados o tensos, porque todo el tiempo el otro nos está avanzando un poquito más. ¿Vieron? En el espacio público. Yo ahora me fui 5 días de viaje y una persona me dijo, ya sé que estás de viaje, pero necesito que me mandes. Esa formulación es habitual, que vos le decís a alguien, no puedo, ahora no puedo, no quiero. Y si no quiero también no podría ser suficiente. Pero no quiero, quiero decir, no puedo, no quería yo. Es una imposibilidad, ¿no? No estoy. Bueno, resulta que estaba, porque me escribió al WhatsApp y yo le contesté. Le mandé lo que me pedía. Me agarró bien parada, porque la otra es no contestar o mandar a la mierda. Pero mandar a la mierda a todo el mundo, uno se va quedando ya. No da. Pero esa formulación a mí me parece violenta directamente, que es porque es renegatoria del otro, digamos, ¿no? Es, ya sé que no te gusta el vino, pero te regalo este vino que es riquísimo. Pero no me gusta el vino. No, pero tómalo. Esa formulación es absolutamente renegatoria. O sea, es correrte a vos con lo que sos vos y ponerme yo ahí y arrasarte, pasarte con una topadora. Eso está pasando mucho, o yo lo noto mucho, estoy especialmente atenta a eso. Pero bueno, eso, me parece que tenemos que estar cada uno un poquito más atentos a no arrasar al otro con nuestras propias cosas. El otro día se me ocurrió que a mí no me gustan las generalizaciones, pero hay algo general que yo escucho de estar rotos, cansados y poco disponibles afectivamente. Entonces, bueno, hay que estar un poco más cuidadosos que siempre, un poquito, digamos, ¿no? No intentar extraerle al otro eso, ¿no? Lo que vos querés a toda costa. Ese cuidado también involucra habitar, integrar la diferencia, ¿verdad? Sí, la diferencia es que el otro es otro y es otro. No es... yo no haría eso que hace el otro. Bueno, pero vos sos otro. Voy a volver sobre lo mismo. Yo eso lo tengo aceitado porque la práctica del psicoanálisis, a la que me dedico mucho antes de escribir y de todo, es una práctica que solo funciona en la medida en que uno aloje la diferencia. Porque el que está ahí es totalmente diferente a uno. Todos son diferentes a uno, pero si uno no pone en juego la diferencia ahí, entonces no puede hacer nada con una persona que está sufriendo ahí. Porque vieron con los amigos que los amigos te dicen lo que tenés que hacer y si no lo haces se enojan. Bueno, porque yo en tu lugar nada, no estoy en tu lugar. Y para poder escuchar eso otro como otro, hay que hacer un ejercicio que es difícil y que no digo que me salga siempre tampoco, eso lo tienen que decir los pacientes, no yo, pero hay que estar muy atento a no ponerlo de uno ahí. Entonces yo me llevo bien con la diferencia, no tengo ningún problema con la diferencia. Con la diferencia y también con la hospitalidad, en el sentido de esto de integrar incluso la hostilidad del otro, sí, que no es la violencia. ¿Podés hacer esa diferencia? Sí, porque la hospitalidad implica también alojar, esto no soy yo, es Derrida y Dufourmantel, alojar también lo hostil del otro, eso es la hospitalidad. Cuando vos invitás a alguien a tu casa, lo invitás con lo que viene, no es que
Decís, vení, pero dejá tu no sé qué afuera. Esa hospitalidad es un modo de relacionarse con el otro que implica, sí, alojar la hostilidad que tenemos todos, digamos, ¿no? Porque también es un problema suponer que uno no tiene algo hostil. Incluso yo diría que a veces uno es hostil sin querer y eso a uno no lo exime de esa hostilidad. No es lo mismo haberlo querido que no haberlo querido, por supuesto. Pero si yo soy hostil con vos y no me di cuenta, no es que bueno, no fue mi intención. No fue mi intención y alojo los efectos que produje, pero hay una idea de que porque no fue mi intención, entonces no tengo nada que ver. Bueno, no fue mi intención y uno no calcula los efectos que produce en el otro. Por supuesto que no es lo mismo hacerlo a propósito que no hacerlo a propósito y quizás ahí, digamos, una de las cuestiones podría ser la diferencia con la violencia, aunque la violencia tampoco siempre es intencional, pero lo que me parece que planteo es que la hostilidad no es la violencia en el sentido que no es que hay que alojar la violencia. La violencia no, la violencia es un límite, me parece. Pero la hostilidad es otra cosa, o la cosa más involuntariamente agresiva por ahí, ¿no? Uno puede hacer un chiste y si al otro le cae mal, entonces no es un chiste. Y uno tiene que estar dispuesto a atajar que eso que uno creyó que era un chiste, al otro le llegó como algo hostil y no simplemente decirle al otro qué poco sentido del humor que tenés, cosa que también se hace, sino decir, si el otro no se rió, no es un chiste. Y uno se puede retirar de ahí y decir, bueno, lamento haberte producido eso. También podría decir que la transferencia analítica es un poco eso, ¿no? Que es el analista habla y eso puede tener un efecto en el paciente que, bueno, produjo un efecto y lo que el psicoanálisis hace es hacer con los efectos, digamos, ¿no? Volviendo al tema del amor, de Eros, te propongo leer un fragmento de Y sin embargo el amor, que gira en torno a la figura del dulce amargo de Anne Carson, que creo que es otra figura de esas en el que cohabitan dos, digamos, una dicotomía que en el mismo instante están presentes. Dice Alexandra, Eros es el instante en el que, como escribe Susana Villalba, enamorarse es caer y que parezca un vuelo. Se trata del instante en el que se entra al amor, ese que lleva en sí la cifra del deseo. Y se entra, según Juan José Becerra, como si se entrara a un edificio incendiado del que ya sé de antemano que no va a salir nadie vivo. Canta Serú Girán, no hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Bueno, acá en este fragmento hay ya dos amigos, escritores hay dos citas, digamos, de escritores y una canción, ¿no? Sí. Esto que decíamos de cómo vas tejiendo con diferentes discursos y conversaciones. Y pensaba este final de la canción del verso de Serú Girán, ¿dónde estás? ¿Dónde voy? En función de lo que decías antes, de alojar la incertidumbre y de alojar incluso la hostilidad del otro, bueno, pensándolo en relación al amor, quizás también al cuerpo, ¿qué podemos decir de ese momento en el cual aparece el amor en esa incertidumbre? No sé si en el momento en que aparece, pero sí diría que no hay amor sin odio, digamos, y que también me parece que algunos años, sobre todo los años en los que yo fui pensando el libro, hubo tanto movimiento en contra de la violencia que en el medio se arrasó con estas cosas, estos matices que no son la violencia, están más acá de la violencia. Me acordé de algo que me hicieron una entrevista antes de que salga el libro y en la misma pregunta, la periodista me preguntaba sobre el amor y sobre la violencia, pero como en una continuidad. Y me acuerdo que le dije,
¿por qué están juntos amor y violencia? ¿Por qué necesariamente están juntos amor y violencia? Porque una cosa es visibilizar la violencia y otra cosa es, en nombre de la visibilización de la violencia, arrasar con lo que de hostil puede tener una relación amorosa, o con el odio que puede implicar, no la relación amorosa, sino el amor, no las personas, sino el amor. No tiene que ver con que si uno es bueno o es malo. Y lo que yo venía escuchando, que es que en nombre de ese ideal un poco aséptico, esa idea de limpiar el amor de todo, también se limpiaba con el amor. ¿Vieron que dijeron que estar encerrados tanto tiempo en la cuarentena también nos sacó las defensas y que ahora las pestes vienen más fuertes? Por algo así. O cuando la gente abusa de los antibióticos, que después, bueno, algo así pensé, que se arrasó, se limpió demasiado todo, y entonces había todo el tiempo un padecimiento en cuestión. Había un rechazo del padecimiento que no era el padecimiento de la violencia. Ese, por supuesto que no hay que legitimarlo. Era el padecimiento propio de las relaciones amorosas, pero no solo amorosas en términos de sexo afectivas, también en las relaciones de amistad se puso eso muy en juego. Había unos ideales muy fuertes respecto de lo que era un amigo, lo que era una amiga, y era todo el tiempo ir de decepción en decepción porque el otro no estaba a la altura de eso, que era imposible por otra lado. Entonces me parece que en función de eso es que recogí un poco la idea de Anne Carson de lo dulce amargo, que es al mismo tiempo, no, como dice ella, no es primero dulce y después amargo, sino al mismo tiempo. En inglés existe la palabra, en castellano no. Agridulce podría ser, ¿no? Agridulce. Pero no está amargo en agridulce. Claro. Alexandra, ya para ir concluyendo con la charla, te quería preguntar por el humor, por la risa, también otra manifestación del cuerpo, digamos. Si está en esa línea de lo que decías antes, incluso, del cansancio, si quizás la risa es una forma de la resistencia. Sí, el humor para mí es una forma de la resistencia, sí, absolutamente, y a veces me llama la atención cierta falta de humor que hay a ver, no es que uno se tenga que reír de las desgracias, un poco sí, pero digo, no me refiero a la falta de humor que hay ahora por lo que pasó hace 2 semanas, que nos dejó un poco, no sé cómo decir, bueno, a mí por lo menos me dejó así. No me puedo ni reír, pero tampoco puedo llorar estrictamente, estoy como paralizada. Me refiero al exceso de solemnidad que hay en ciertas luchas y incluso en ciertas conversaciones políticas, ¿no? Hay un exceso de solemnidad que me parece que termina rechazando al interlocutor, digamos, ¿no? Porque, no sé, me parece que el humor siempre es resistencia y no es banalización el humor para nada, sino todo lo contrario. A mí me parece que el humor tiene esa manera tan inédita de que algo pase, como se trafique un mensaje sin estar ni denunciando ni denunciando en el sentido de, ¿no?, la denuncia permanente que termina rebotando, porque si todo es denuncia, nada es denuncia, sería, ¿no? Si estamos todo el tiempo con esa enunciación de la denuncia, de la denuncia, de la denuncia, y no traficamos algún mensaje que produzca otra cosa, un efecto, me parece que estamos jodidos. El humor hace eso para mí, ¿no? Como dice, hay un podcast que recomiendo mucho, que es de Adrián Lackerman, que se llama Comedia, que entrevista a todos humoristas y les básicamente desarma, ¿no? Como a ver cómo hacen lo que hacen. Y hay algo que dice Marina Velati, es la actriz, que dice algo hermoso, que dice: el humor sirve para decir verdades sin que se note que son verdades, o algo así, ¿no? Que es muy freudiana esa idea, la idea de que el humor deja pasar, ¿no? En lugar de decirle al otro, sos un pelotudo, una ironía, el otro ni se enteró, porque como es pelotudo, por ahí ni se enteró.
y pasa, ¿no? Hay algo que traspasa y a mí me llama la atención la falta de humor. Me llama mucho la atención la falta de programas de humor en la televisión. Es todo un sesgo de época que me interesa, sí. Bueno, Alexandra, ha sido un gusto recibirte acá en Chivilcoy. Le damos un aplauso. Bueno, gracias Dino y gracias a todos. Muchas gracias.